¿Alguna vez has considerado que el lugar donde buscas descanso y tranquilidad, tu propio dormitorio, podría albergar fuentes ocultas de energía que, con el tiempo, podrían afectar sutilmente tu bienestar? No estamos hablando de fantasmas ni de energías místicas, sino de un fenómeno físico muy real: la radiación. Para las personas que han alcanzado la sabiduría de los 65 años o más, cuyo cuerpo ha navegado por las mareas de la vida y se ha vuelto más sensible a las influencias ambientales, este tema adquiere una relevancia crucial. Acompáñanos en este revelador viaje mientras desvelamos 5 objetos comunes en tu habitación, que emiten niveles de radiación que merecen tu atención. Y quédate hasta el final, porque el cuarto elemento de nuestra lista es, sorprendentemente, algo que se encuentra justo detrás de la cabecera de la mayoría de las camas: un compañero silencioso en tus noches de sueño. Si encuentras valiosa esta información y quieres seguir descubriendo secretos para un envejecimiento saludable y consciente, no esperes más y dale un me gusta a este video para que llegue a más personas que lo necesitan, y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Tu apoyo es fundamental para que continuemos trayendo contenido que puede marcar la diferencia en tu calidad de vida. Número 1. Su teléfono celular en la mesita de noche. Comencemos con el compañero casi inseparable de la vida moderna: el teléfono celular. Es tentador mantenerlo al alcance de la mano durante la noche, ya sea como despertador, para una última revisión de los mensajes o simplemente por la costumbre de tenerlo cerca. Sin embargo, este pequeño dispositivo es una fuente constante de radiación de radiofrecuencia, NRF, un tipo de radiación no ionizante. Mientras tu teléfono está encendido, incluso si no lo estás usando activamente, se comunica de forma intermitente con las torres de telefonía celular. Se realiza a través de ondas de radio, y aunque la potencia de estas emisiones es relativamente baja, la proximidad a tu cuerpo durante un periodo prolongado, como las 8 horas que pasas durmiendo, es motivo de análisis. El debate científico sobre los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación de RF de los teléfonos móviles sigue abierto. Organizaciones como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, han clasificado la radiación de RF como posiblemente carcinogénica para los humanos, grupo 2B. Esta clasificación se basa en estudios que han sugerido un posible vínculo entre el uso intensivo de teléfonos móviles y ciertos tipos de tumores cerebrales, como los gliomas y los neuromas acústicos. Si bien la evidencia no es concluyente y se necesita más investigación, el principio de precaución sugiere que es prudente minimizar la exposición siempre que sea posible. Para las personas mayores de 65 años, cuyos sistemas de reparación celular pueden no ser tan eficientes como en la juventud, la exposición crónica a cualquier tipo de estrés ambiental, incluida la radiación de RF, podría teóricamente representar un desafío adicional. El cuerpo envejece y con él, la capacidad de mitigar los daños a nivel celular disminuye. Por lo tanto, aunque la energía emitida por un teléfono es débil, la constancia de la exposición nocturna, noche tras noche, año tras año, podría acumularse. La solución es simple y no requiere que te deshagas de tu dispositivo. En lugar de dejar el teléfono en la mesita de noche junto a tu cabeza, considera colocarlo al otro lado de la habitación. Si lo usas como despertador, el tener que levantarte para apagarlo puede incluso ayudarte a empezar el día con más energía. Otra opción es activar el modo avión. En este modo, el teléfono deja de transmitir y recibir señales de radiofrecuencia, eliminando por completo la emisión de radiación de RF, aunque aún podrás usar funciones como la alarma. Es una pequeña modificación en tu rutina nocturna que puede contribuir a un ambiente de sueño más limpio y seguro desde el punto de vista electromagnético. Piénsalo como una forma de higiene del sueño digital, una práctica cada vez más recomendada por expertos en salud y bienestar. Número 2. Televisores inteligentes y dispositivos de transmisión.
En la era del entretenimiento a la carta, el televisor ha evolucionado de ser un simple receptor de señales a convertirse en un complejo centro multimedia. Los televisores inteligentes, o Smart TVs, junto con dispositivos de transmisión como Apple TV, Chromecast o Amazon Fire Stick, son ahora una característica estándar en muchos dormitorios. Nos ofrecen un acceso sin precedentes a un universo de contenido con solo pulsar un botón. Sin embargo, esta conveniencia viene acompañada de una emisión constante de radiación electromagnética. Al igual que los teléfonos celulares, estos dispositivos dependen de la tecnología Wi-Fi y Bluetooth para conectarse a Internet y a otros aparatos, como barras de sonido o auriculares inalámbricos. Esta conectividad inalámbrica implica la emisión de radiación de radiofrecuencia, incluso RF. cuando está en modo de espera. A menudo mantiene una conexión Wi-Fi activa para poder recibir actualizaciones de software o responder a comandos de voz. Esto significa que está emitiendo radiación de RF las 24 horas del día, los 7 días de la semana, creando un campo electromagnético persistente en tu dormitorio. La preocupación aquí no es tanto la potencia de la señal en un momento dado, que suele estar muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por los organismos reguladores, sino la naturaleza crónica e ininterrumpida de la exposición. Durante el día, nos movemos a través de diversos campos electromagnéticos, pero el dormitorio debería ser un santuario para la recuperación y la regeneración celular. La exposición continua a la radiación de RF durante el sueño podría, teóricamente, interferir con procesos biológicos delicados. Algunos estudios han explorado la posible relación entre la exposición a campos electromagnéticos y la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia. La glándula pineal, que produce melatonina, es sensible a la luz y a los campos electromagnéticos. Aunque la investigación en humanos es compleja y los resultados no son definitivos, algunos estudios en animales han sugerido que la exposición a la radiación de RF podría suprimir la producción de melatonina. Para las personas mayores, que a menudo ya experimentan una disminución natural en la producción de esta hormona y son más propensas a los trastornos del sueño, cualquier factor ambiental que pueda exacerbar este problema es digno de consideración. Además de la radiación de RF, los componentes electrónicos de los televisores y otros dispositivos también generan campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, ELF. Estos campos se crean por el flujo de corriente eléctrica a través del cableado interno del aparato. La intensidad de estos campos disminuye drásticamente con la distancia, por lo que el principal consejo es mantener una separación adecuada entre tu cama y estos dispositivos. Para mitigar esta exposición, una de las medidas más eficaces es apagar completamente los dispositivos electrónicos del dormitorio durante la noche, en lugar de dejarlos en modo de espera. Conectar el televisor y los aparatos de transmisión a una regleta con interruptor te permite cortar la corriente de todos ellos con un solo gesto antes de irte a dormir. Si la conexión por cable Ethernet es una opción para tu Smart TV, úsala en lugar del Wi-Fi. Esto no solo proporcionará una conexión a Internet más estable y rápida, sino que también eliminará la emisión de radiación de RF. Al tomar estas sencillas precauciones, puedes disfrutar de tu entretenimiento favorito sin comprometer la serenidad electromagnética de tu santuario nocturno. Número 3. Relojes despertadores antiguos con pintura radiactiva. Este tercer punto nos lleva a un viaje en el tiempo, a una era anterior a las pantallas digitales y los LED, especialmente aquellos fabricados antes de la década de 1960, que a menudo utilizaban pintura radioluminiscente para que las manecillas y los números brillaran en la oscuridad. El ingrediente mágico que proporcionaba este brillo era, en muchos casos, el radio 226, un isótopo radiactivo. El radio emite radiación alfa, beta y gamma, que son tipos de radiación ionizante. A diferencia de la radiación no ionizante de los teléfonos móviles y el Wi-Fi, la radiación ionizante tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos y las moléculas,
causando daño directo al ADN celular. La historia de las chicas del radio, trabajadoras de fábricas que pintaban esferas de relojes con radio y sufrían graves problemas de salud, es un sombrío recordatorio de los peligros de este elemento. Aunque la cantidad de radio en la esfera de un reloj es pequeña, la radiación gamma que emite puede penetrar el cristal del reloj y el aire, llegando a una persona que duerme cerca. La exposición a la radiación gamma es acumulativa, y se sabe que aumenta el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. El riesgo de un solo reloj antiguo es probablemente muy bajo para la población general, pero para una persona mayor de 65 años que duerme con este objeto en su mesita de noche, año tras año, la dosis acumulada podría convertirse en un factor de riesgo no despreciable. El cuerpo de una persona mayor tiene una capacidad reducida para reparar el daño celular, lo que la hace más vulnerable a los efectos de los carcinógenos. El peligro no se limita a la radiación externa. Con el tiempo, la pintura de radio puede deteriorarse, desconcharse y convertirse en un polvo fino. Si el cristal del reloj se rompe o si el reloj se abre para una reparación, estas partículas radiactivas pueden ser inhaladas o ingeridas. Una vez dentro del cuerpo, el radio se comporta químicamente de manera similar al calcio y puede depositarse en los huesos, irradiando los tejidos circundantes durante décadas y aumentando significativamente el riesgo de cáncer de huesos y otros problemas de salud. Identificar un reloj de este tipo puede ser complicado. Generalmente, si tienes un reloj de antes de 1960 con un brillo verdoso o amarillento que no necesita cargarse con luz para brillar, a partir de los años 60, es posible que el radio fue reemplazado por materiales menos peligrosos como el tritio, que sigue siendo radiactivo pero emite radiación beta de baja energía, menos penetrante, y más tarde por materiales fotoluminiscentes no radiactivos como el superluminova. Si sospechas que posees un reloj despertador antiguo con radio, el consejo más sensato es tratarlo con precaución. No intentes abrirlo ni limpiarlo tú mismo. Lo ideal sería retirarlo del dormitorio y, si es posible, de la casa. Puedes contactar a la Autoridad de Protección Radiológica de tu país o a una empresa especializada en la gestión de residuos peligrosos para obtener asesoramiento sobre cómo desecharlo de forma segura. Reemplazar ese reloj antiguo por un modelo digital moderno es una forma sencilla y eficaz de eliminar una fuente potencial de radiación ionizante de tu entorno de descanso, protegiendo tu salud a largo plazo. Número 4. Cableado eléctrico defectuoso o antiguo detrás de las paredes. Llegamos ahora al cuarto elemento de nuestra lista, el más insidioso y a menudo invisible, que se esconde, como prometimos, justo detrás de la cabecera de la mayoría de las camas: el cableado eléctrico de las paredes. En cualquier hogar con electricidad, las paredes albergan una red de cables que transportan corriente alterna, CI. Este flujo de electricidad genera campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, ELF, EMF. En un sistema de cableado moderno y en buen estado, los campos generados por los cables de fase y neutro tienden a cancelarse mutuamente, lo que resulta en campos magnéticos externos muy débiles. Sin embargo, el problema surge en las casas más antiguas o en aquellas donde el cableado es defectuoso. En viviendas construidas hace varias décadas, las prácticas de cableado podían ser diferentes y menos seguras que las actuales. Problemas como un cableado sin una adecuada puesta a tierra, errores en el cableado, como la inversión de fase y neutro, o simplemente el deterioro del aislamiento con el paso del tiempo pueden crear corrientes parásitas, o bucles de corriente que generan campos magnéticos anormalmente altos. Estos campos pueden extenderse varios metros desde la pared hacia el interior de la habitación. La cabecera de la cama suele estar colocada contra una pared, y es muy común que en esa misma pared haya enchufes, interruptores de luz o cajas de conexiones. Si el cableado en esa sección de la pared es defectuoso, una persona que duerma allí podría estar expuesta a niveles elevados de campos magnéticos ILF durante toda la noche. La exposición crónica a estos campos ha sido objeto de una intensa investigación científica.
Al igual que la radiación de RF, la IARC ha clasificado los campos magnéticos ELLF como posiblemente carcinogénicos para los humanos, grupo 2B, basándose principalmente en estudios epidemiológicos que observaron una asociación estadística entre la exposición residencial a campos magnéticos elevados y un mayor riesgo de leucemia infantil. Aunque la evidencia para los adultos es menos consistente, la preocupación persiste. Algunos estudios han explorado vínculos entre la exposición a campos ELF y otras enfermedades, como el cáncer de mama, tumores cerebrales, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, e incluso el Alzheimer. La hipótesis es que estos campos podrían interferir con los procesos biológicos a nivel celular, promoviendo el estrés oxidativo, alterando los niveles de calcio en las células o afectando la producción de hormonas como la melatonina, lo que a largo plazo podría contribuir al desarrollo de enfermedades. Para las personas mayores de 65 años, la vulnerabilidad a estos efectos podría ser mayor. El envejecimiento está asociado con un aumento del estrés oxidativo y una disminución de las defensas antioxidantes, así como con una mayor propensión a las enfermedades neurodegenerativas. La exposición crónica a un estresor ambiental como un campo magnético elevado podría, en teoría, acelerar o exacerbar estos procesos relacionados con la edad. Detectar este problema puede ser difícil sin el equipo adecuado. Un profesional puede utilizar un gaussímetro para medir los niveles de campos magnéticos en tu dormitorio, especialmente alrededor de la cama. Si se detectan niveles elevados, la solución suele implicar la intervención de un electricista cualificado, la corrección de errores de cableado, la mejora de la puesta a tierra o el reemplazo de secciones de cableado antiguo pueden reducir drásticamente los campos magnéticos a niveles seguros. Una medida preventiva simple es alejar la cama de la pared unos centímetros, especialmente si hay enchufes o interruptores directamente detrás de la cabecera. También es aconsejable evitar el uso de mantas eléctricas o almohadillas térmicas, que generan campos magnéticos muy fuertes en contacto directo con el cuerpo. Si vives en una casa antigua y te preocupa la calidad de tu instalación eléctrica, una revisión por parte de un electricista no solo puede mejorar la seguridad electromagnética de tu hogar, sino también prevenir riesgos de incendio. Cuidar de lo que no se ve, como el cableado detrás de las paredes, es una parte fundamental para crear un verdadero santuario de salud en tu dormitorio. Número 5. Ciertos tipos de roca y materiales de construcción. Finalmente, el quinto elemento de nuestra lista proviene de la propia tierra, y a veces de los materiales con los que se construye nuestro hogar. Hablamos del gas radón, un gas radiactivo natural, incoloro e inodoro, que se origina por la descomposición del uranio presente en el suelo, las rocas y el agua. El radón es la principal fuente de exposición a la radiación ionizante para la población general, y es la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo. El radón puede filtrarse desde el subsuelo a través de grietas en los cimientos, huecos en los pisos, juntas de construcción o tuberías, y acumularse en el interior de los edificios, especialmente en los niveles más bajos y en áreas con poca ventilación, como los sótanos y, en ocasiones, la concentración de radón puede variar enormemente de una casa a otra, incluso en la misma calle, dependiendo de la geología local y de las características de la construcción. Además del radón que se filtra desde el suelo, ciertos materiales de construcción pueden ser una fuente de radón en sí mismos. Por ejemplo, el granito, una roca ígnea popularmente utilizada en encimeras de cocina y baño, y a veces como baldosas decorativas en pisos o paredes, contiene de forma natural, en la mayoría de los casos, la cantidad de radón que emana del granito es muy pequeña y no supone un riesgo significativo. Sin embargo, en tipos de granito con concentraciones de uranio inusualmente altas, la emisión podría contribuir a elevar los niveles de radón en el interior, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados como un dormitorio. Otros materiales de construcción que históricamente se han asociado con niveles elevados de radiación son ciertos tipos de hormigón,
fabricados con esquisto de alumbre o fosfoyeso, un subproducto de la producción de fertilizantes fosfatados. Aunque el uso de estos materiales está ahora mucho más regulado en la mayoría de los países, en edificios más antiguos podrían seguir presentes. Cuando el radón se inhala, sus productos de desintegración radiactiva, llamados descendientes del radón, pueden quedar atrapados en el revestimiento de los pulmones. Estos descendientes emiten partículas alfa, un tipo de radiación ionizante muy energética que puede dañar el ADN de las células pulmonares. Con el tiempo, este daño puede provocar mutaciones que lleven al desarrollo de cáncer de pulmón. El riesgo es directamente proporcional a la concentración de radón y a la duración de la exposición. Para las personas mayores de 65 años, la exposición acumulada a lo largo de toda una vida, combinada con una menor capacidad de reparación del ADN, hace que el riesgo sea particularmente relevante. Además, si una persona mayor ha sido fumadora, el riesgo combinado del tabaquismo y la exposición al radón es mucho mayor que la suma de los riesgos individuales. La buena noticia es que medir los niveles de radón es relativamente fácil y económico. Existen kits de prueba de corta y larga duración que se pueden comprar en ferreterías o en línea. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, de los Estados Unidos y organismos similares en otros países recomiendan realizar pruebas en todos los hogares y tomar medidas de mitigación si los niveles superan el umbral de acción recomendado. Si se detectan niveles elevados de radón, existen técnicas de mitigación eficaces. El método más común es la despresurización activa del subsuelo, que consiste en instalar una tubería con un ventilador que extrae el gas radón de debajo de los cimientos y lo libera de forma segura al exterior, antes de que pueda entrar en la casa. Mejorar la ventilación general de la casa, especialmente en el dormitorio, y sellar grietas y aberturas en los cimientos también puede ayudar a reducir el problema invisible del radón. Estás tomando una de las medidas más importantes para proteger la salud respiratoria a largo plazo de todos los que viven en tu hogar, asegurando que el aire que respiras mientras duermes sea lo más puro y seguro posible.